Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, depende el horario y la ciudad del mundo y el lugar del mundo donde nos estén mirando. Eh, Nos encontramos para un nuevo webinar, aquí el último del año de esta serie de webinars de transparencia y buenas prácticas para revistas en acceso abierto, organizado por DOAG y la comunidad de Aprender 3C, con el apoyo de Latindex, de Cielo, de Redalic, de Claxo y del CAICIT CONICET. Nada, estamos muy contentos y muy agradecidos de estos webinars, de la asistencia que va teniendo. Yo mientras hago este poquito de tiempo, los incentivo como siempre a los que ya estén mirando, que ahí se van sumando el número, que saluden por el chat de acá de YouTube, tiene que estar por aquí, a ver si se ve, aquí a la derecha de la pantalla, digan hola o saluden y digan desde qué ciudad están mirando. Ahí está Lino Maldonado de Bolivia, vayan así presentándose, y a los que estén también en alguna otra red social, ya sea Twitter, Facebook, Google+, les pedimos si pueden mandar un tweet o mandar un posteo avisando que ya está empezando el webinar en este momento. Compartan o el URL directamente de YouTube o el URL de Aprender 3C, de Aprender en Directo, que ahí van a poder también ver. Les pedimos que utilicen el hashtag Aprender 3C o el hashtag DOAG Buenas Prácticas para todo comentario, todo tweet que vayan enviando. Por último, si hay alguien nuevo acá asistiendo a los webinars, y les cuento un poco la dinámica, cómo es. Hacemos esta parte de presentación e introducción, ahora ya enseguida le doy la palabra a la magíster Ivonne Lujano, la embajadora de DOAG para América Latina. Mi nombre es Fernando Ariel López, de la comunidad de Aprender 3C, y Ivonne va a presentar y va a resumir el currículum y el resumen de la charla, y ya le damos la palabra a Erin para que haga su presentación. Ustedes pueden ir haciendo comentarios, preguntas durante toda la charla. Con Ivonne las vamos a ir tomando esas preguntas y comentarios, y después se la pasamos al final de la exposición a Erin. En todo momento pueden ir tuiteando, pueden ir haciendo el relato en las redes sociales, así sumamos más gente a este evento. Bueno, de mi parte, ahí llegó, hola Dago, también de México. Gracias por estar. Bueno, yo lo que hago en este momento, en este instante, es pasarle la palabra a Ivonne. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Hola Fer, hola a todos, hola Erin, y a todas y todos quienes están conectados desde diversas partes del mundo. Pues bienvenidos a nuestro webinar número 11 de 2016. La verdad es que estamos muy contentos y estamos ya celebrando, porque sí ha sido un esfuerzo muy grande que hemos hecho en conjunto, pues el DOAG y la comunidad de Aprender 3C, pero además de las iniciativas que ya Fer mencionó al principio, yo quiero agradecer a todas las demás instituciones y personas que se han sumado a esta comunidad y que han ayudado a compartir estos contenidos. Por ahí me encanta porque recibí recién una anécdota muy buena de un editor que dice: yo tengo ya todos los webinars descargados en mi teléfono y no sé, a veces voy en el auto y los pongo, ¿no? Y estoy escuchando las charlas y compartiéndolas además por correo con otros editores, en fin. Entonces me parece que ha sido una iniciativa que ha generado esta dinámica de estar compartiendo lo que vamos aprendiendo todos juntos, creo. Porque en realidad los temas que hemos abordado no están para nada terminados, ¿no? Acabados, sino todo lo contrario, los ponemos para que todos vayamos aprendiendo y discutiendo sobre estas nuevas tendencias, digamos, en la publicación en acceso abierto. Entonces, pues les invito a que sigan o sigamos dándole circulación a estos contenidos, y porque yo estoy segura que a mucha más gente les puede servir los temas que hemos abordado.
Y bueno, el día de hoy, en el último webinar de 2016, me da muchísimo gusto que esté con nosotros Erin McKiernan, que es gran amiga y compañera de viajes en el Open Access, ¿no? Recientemente compartimos, creo, una de las experiencias más únicas en términos de eventos académicos en Washington, en la OpenCon. Ella participa en el equipo organizador de estos eventos que buscan difundir el acceso abierto, los datos abiertos, la educación abierta, a través de mucha gente que está colaborando y haciendo cosas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, Erin la voy a presentar muy brevemente. Ustedes pueden conocer más de ella en sus redes, su blog y demás. Ahí en la página de Aprender 13 también colocamos alguna de esta información que voy a leer muy rápido para después darle la palabra y que nos comparta sus perspectivas y su visión sobre la ciencia abierta. Bueno, Erin es investigadora de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Departamento de Física. Ella tiene un doctorado en Fisiología por la Universidad de Arizona y trabaja en el ámbito de la biofísica de células excitables. Tiene algunos proyectos sobre modelos matemáticos de células del hipocampo para estudiar el envejecimiento. Ha recibido becas y algunos otros apoyos para realizar investigación en este campo. Y además, digamos, su otra faceta, una de sus tantas facetas, es la promoción del acceso abierto y de las prácticas abiertas en investigación. Ella tiene un sitio que está muy bueno, les invito a visitar, se llama Why Open Research, que además combina cómics geniales que me encanta y demás. Además, ella colabora, bueno, con la OpenCon, como ya decíamos, y también actualmente se encuentra realizando un proyecto sobre evaluación de científicos, digamos, ¿no? Financiado por la Open Society Foundations. Entonces, bueno, un montón de más cosas que ustedes pueden conocer de Erin a través de Twitter y estamos ahí, están conectadas mucho en las redes. Y el día de hoy pues nos va a hablar de Open Science, de ciencia abierta y de cómo investigadores, editores, estudiantes, en fin, podemos ir transitando hacia prácticas más abiertas que buscan compartir el conocimiento con más personas. Entonces, sin más, yo silencio, me voy y le doy la palabra a Erin. Bienvenida, Erin. Gracias. Muchas gracias por la invitación y por la introducción tan padre. Pues me da mucho gusto estar aquí. Ojalá que la tecnología coopera con nosotros hoy y todo va bien. Pero por si acaso que no me escuchan algo, o sea, me avisan, ¿no? Entonces, sí, hoy el plan es hablar más allá que el acceso abierto, que realmente como investigadores estamos produciendo mucho más que solamente artículos. El artículo es el resultado final de un proceso muy largo, de un proyecto de investigación que tiene varias partes y que está generando protocolos, datos, código, varios otros productos que también queremos compartir y abrir todo el proceso, todo el ciclo de la investigación. Entonces, hoy les quiero platicar sobre algunos conceptos, estándares internacionales con respecto a la ciencia abierta. Hemos visto mucho movimiento en los últimos años con respecto a la promoción de ciencia abierta. Quiero platicar de algunos proyectos, algunas recomendaciones y experiencias mías. Entonces, voy a cambiar aquí a la presentación. ¿Se ve todo bien? Iván, ¿me puedes confirmar? Sí, se ve bien, excelente. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, antes de todo les quiero comentar que esa presentación también está bajo una licencia abierta, entonces lo pongo después en Figshare y ustedes lo pueden compartir, tomar fotos, lo que sea, cualquier manera que quieran compartir la información. Y entonces yo creo que antes de todo hay que empezar con la definición de qué es la ciencia abierta, porque utilizamos esa palabra abierta mucho, pero sí hay estándares internacionales y como les mencioné, no solamente es el acceso abierto, sino muchas más cosas
con respecto a nuestros trabajos como investigadores y docentes, ¿no? Y entonces, el acceso abierto es una cosa clave, pues hay que compartir los artículos, pero también los datos, el código, en algunos casos los cuadernos electrónicos que tenemos, el proceso diario de registrar los experimentos que estamos haciendo, los recursos educativos también como docentes, vamos a producir muchos trabajos que también vale la pena compartir. Revisión abierta, hardware libre, entonces, pues hay muchos componentes bajo esa sombrilla de la licencia, de la ciencia abierta. Entonces, el grupo Foster ha desarrollado lo que se llama taxonomía de la ciencia abierta, en que se ve todos los componentes. Y hoy les quiero platicar un poco sobre el acceso abierto, la definición internacional, algunas iniciativas nuevas, pero también de la definición de los datos abiertos, estándares internacionales, cuadernos electrónicos abiertos, que también es algo importante. Entonces, no vamos a tocar todos esos puntos, pero varios para que les doy un panorama de lo que está pasando en ese espacio. Entonces, con respecto al acceso abierto, hay varias normas internacionales. Yo creo que lo más famoso, el primero, es el Budapest Open Access Initiative, que tiene fecha original de 2002. Y eso fue la primera vez que utilizaron la palabra acceso abierto y establecieron la definición, la disponibilidad gratuita que permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, reusar de cualquier manera sin barreras, ¿no? Y entonces eso estableció la definición de acceso abierto y ese es el estándar internacional que hoy en día seguimos utilizando. En 2012 cumplieron 10 años y salieron con algunas recomendaciones específicamente de promover las dos estrategias, que sería el acceso verde, cuando el investigador por sí mismo comparte una copia de su artículo, o la estrategia que se llama de oro, que es publicar a través de una revista de acceso abierto. Pusieron énfasis en el depósito inmediato, sin periodo de embargo, y dijeron que si hay que utilizar un embargo que sería máximo de 6 meses. Especificaron una licencia que captura todas las ideas de que realmente es el acceso abierto. Y específicamente mencionaron también evitar el uso de factor de impacto en evaluaciones, porque eso está como forzando a los investigadores a publicar en revistas que muchas veces no son de acceso abierto. Entonces, como punto de acción, ustedes pueden firmar esa iniciativa apoyando las recomendaciones, y también el siguiente año va a cumplir 15 años y es probable que sale unas nuevas recomendaciones con respecto a esa iniciativa. Hemos visto muchísimos avances internacionales con respecto al acceso abierto, especialmente en Europa, donde la Comisión Europea dice que quieren en el artículo 2020, en el año 2020, que todos los artículos científicos europeos sean de acceso abierto. Yo creo que es un goal, es una meta muy interesante, a ver si lo pueden lograr. Falta mucho por hacer, pero lo importante es que hay gente en los más altos niveles de la comisión apoyando mucho el acceso abierto y la ciencia abierta en general. Y mientras que tenemos personas así apoyando eso, yo creo que sí vamos a lograr ese tipo de meta. En Latinoamérica hemos visto muchos avances, específicamente leyes sobre el acceso abierto a nivel nacional. Entonces, en 2013, Perú fue uno de los primeros países en Latinoamérica de aprobar una ley. Crearon un repositorio nacional de acceso abierto, creo que se llama Alicia, y están desarrollando repositorios institucionales e integrando todos esos con el repositorio nacional. Y
Mencionaron también los datos producidos con fondos públicos, que también no solo produces artículos, pero también datos de esos proyectos, y es importante también compartir esos a través de un repositorio nacional. En Argentina también tienen una ley con fecha de 2013 también, otra vez de desarrollar repositorios institucionales, integrar esos repositorios y que todos los académicos que reciben fondos públicos tienen que desarrollar planes que garantiza el acceso del público a los datos de su investigación y a sus artículos. En el caso de artículos les van a dar 6 meses máximo para compartir esa información y con respecto a los datos máximo de 5 años, con la idea de que los investigadores pueden, entre comillas, sacar el jugo de esos datos, publicar sus artículos y después ya se sienten más cómodos con compartir toda esa información. En México, en 2014, también aprobaron una ley de acceso abierto. Eso no es un mandato, dice que los académicos pueden depositar copias de sus artículos y sus datos. La única parte que es mandato es la creación de un repositorio nacional que creo que ahorita está en versión beta. Y es a través de CONACYT, que es nuestra versión de la Fundación de Ciencia y Tecnología aquí en México. Y hay otros países como Colombia que todavía no tienen ley de acceso abierto, pero hay muchas iniciativas importantes. Fundación Carisma es una fundación que en defensa de derechos digitales. Hay varias universidades que tienen repositorios que están promoviendo la idea de compartir la información. Hasta la fecha tienen unos 48 repositorios de acceso abierto registrados en el Open Door y 4 mandatos a nivel institucional registrados en el Roadmap. Entonces, muchos países que no tienen ley, pero sí están avanzando mucho en compartir la información, las investigaciones. Hemos visto muchos avances, eso sí es cierto, pero yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Ese es el caso de Diego Gómez, que era alumno de maestría en Colombia. También vino este año a OpenCon. Y lo que pasó con él fue que estaba buscando un trabajo que necesitaba para su proyecto de investigación. Fue muy difícil conseguir ese artículo y cuando por fin lo encontró, dijo, pues esa información es tan útil para mí, tal vez los otros quieren saber de eso. Entonces compartió ese artículo a través de una plataforma en línea. Después el autor le puso una demanda por violación de derechos de autor y está enfrentando varios años de cárcel por nada más compartir una investigación científica. Entonces, mientras que ese tipo de caso existe, mientras que un estudiante está enfrentando años de cárcel por nada más compartir información, yo creo que sí podemos decir que falta mucho. O sea, todavía tenemos trabajo por hacer con respecto al acceso abierto. Datos abiertos. O sea, como les mencioné, el artículo es el producto final, pero muchas veces es un porcentaje chiquito de todo el trabajo que hemos hecho en un proyecto y que si alguien quiere reanalizar los datos y hacer algo nuevo con ellos, entonces es importante que ellos también son accesibles al público. Hay estándares internacionales con respecto a los datos abiertos. Esa es la definición abierta de Open Knowledge, que dice que la idea es que no solamente debe ser accesibles, pero también que cualquier persona lo puede usar, modificar, compartir de cualquier forma. Y eso también dice otro estándar internacional sobre los datos abiertos, que son los Patent Principles, que dicen es importante que compartimos los datos bajo una licencia que no tiene restricciones. Por ejemplo, es muy común que la gente quiere poner una restricción no comercial a sus datos, pensando en que pues eso evita que las compañías lo pueden usar y ganar algo de ese proyecto. Pero también hay veces cuando podemos restringir otros usos educativos
otros de non-profits, por ejemplo, y eso no queremos. Entonces, ellos dicen, es importante utilizar renuncia a la licencia reconocida sin restricciones y que si es posible asignar los datos al dominio público para que son más reutilizables por otras personas. Y que aparte de eso es importante que los investigadores hacen una declaración explícita que dice qué es lo que quieres o no quieres con respecto al reuso de sus datos. Y como otro punto de acción, también ustedes, si están de acuerdo con esas ideas, pueden ir a firmar esos principios en línea. Otros proyectos, estándares internacionales, eso se llama el Open Data Charter. Entonces, hay varios países en el mundo que han firmado esta iniciativa diciendo que apoyan los datos abiertos, que deben ser accesibles y utilizables, y es para mejorar la gobernanza, la participación ciudadana y para el desarrollo de sus países. Entonces, otro punto de acción, pueden también firmar ese charter en línea. Que están firmando, no solo firmando ese tipo de iniciativa, pero han empezado con proyectos apoyando los datos abiertos. Ese es un ejemplo del vicepresidente de Estados Unidos que tiene un proyecto de investigación sobre el cáncer y él dijo que es importante para los avances en ese área de investigación que todos los investigadores tienen acceso a los datos que pueden compartir, reanalizar, comparar datos. Y entonces generaron esa plataforma que se llama Genomic Data Commons Data Portal, y allí hay varios datos, pueden buscar por tipo de cáncer y con la idea de acelerar la ciencia. Ese es otro ejemplo del presidente de Tanzania, África. Creo que fue este año que tuvieron su primer congreso sobre los datos abiertos y que él dijo que es muy importante para el desarrollo de su país que participan, que comparten los datos y que es una idea cuyo tiempo ha llegado, que ya es suficiente hablar de eso, hay que hacer algo. En Latinoamérica hay muchas iniciativas, ese es el AbreLatam, que es un congreso que este año llevó a cabo en Bogotá, Colombia, y están juntando varias personas que están trabajando en varias iniciativas de datos abiertos. De hecho, no sé si lo tengo aquí, voy a brincar esta parte. En este mapa, se llama el Open Data Impact Map, es un nuevo proyecto y que aquí pueden explorar todas las iniciativas en el mundo que están utilizando los datos abiertos. Entonces, hay varios ejemplos en Latinoamérica, específicamente en México, que muestran que no solo son los investigadores que están reutilizando esos datos, sino también proyectos de justicia social, de salud pública, que están reutilizando datos para mejorar la vida de personas en sus comunidades. Entonces, yo creo que eso es muy importante reconocer que el impacto de esos datos es mucho más allá que solamente la investigación, que también puede ayudar a otros proyectos que tienen impacto directo en sus comunidades. Métodos. Entonces, tenemos datos y artículos como productos finales del proyecto, pero durante todo el desarrollo del proyecto estamos perfeccionando varios protocolos, varios métodos, y es importante también que compartimos esa información, no solamente ayudar a otros a llevar a cabo esos experimentos, pero es importante para la reproducibilidad de nuestros experimentos. Entonces, si alguien quiere reproducir mi estudio, no es posible si no tienen información muy detallada de qué es lo que hice. Entonces, en los últimos años hemos visto el desarrollo de varias plataformas para compartir protocolos. Ese proyecto en específico se llama protocols.io.
Y es un lugar donde los investigadores pueden subir un protocolo. De hecho, tienen una app en el teléfono que ven aquí en la pantalla a la izquierda. Y otros investigadores pueden comentar, pueden añadir sugerencias. Esta parte no funcionó en mi laboratorio y lo cambiamos así. Y así acelerar y aumentar reproducibilidad de sus investigaciones. Como pueden ver, desde el 2014 que empezaron, ahora tienen, de hecho, esta gráfica es la versión anterior, tienen más de 1000 protocolos públicos en su plataforma. Cuadernos abiertos, ese es otro aspecto de la ciencia abierta que es relativamente nueva, que la idea es, otra vez, no solamente compartir datos y artículos al final del proyecto, sino compartir durante todo el proyecto. Entonces, todos los registros de un proyecto de investigación están a la disposición del público y los otros investigadores en línea y en tiempo real. Cada día que hagan un experimento, lo registran y lo publican allí. Entonces, es un proyecto que se llama Open Source Malaria, que están trabajando buscando medicamentos, tratamientos para mejorar o posiblemente curar la malaria, y comparten toda su investigación en línea en tiempo real. Entonces, ellos desarrollaron lo que se llaman las 6 leyes de investigación abierta. Creo que no se ve el 1 aquí, pero la idea es que comparten todos los datos, que tienen discusiones públicos, no privados, sobre los resultados, que en ningún momento van a patentar los medicamentos o los tratamientos que descubren, y que su proyecto es mucho más grande, no pertenece a su laboratorio, de hecho pertenece a las personas que están más afectados por esas enfermedades. Entonces, eso debe ser la idea, ¿no?, de la ciencia, que nosotros no somos científicos para patentar, ojalá que no. Somos científicos porque en un momento de nuestra vida nos dio la curiosidad o el deseo de ayudar a la gente. Y la mejor manera de ayudar es si el proyecto es abierto desde el principio y que toda la gente puede contribuir a ese proyecto. En años anteriores, el problema con compartir todos esos productos era que no había lugar donde publicar esos protocolos o esos cuadernos o esos productos del proceso de investigación. Pero ahora, creo que fue el año pasado que empezaron con esa revista nueva que se llama Research Ideas and Outcomes, RIO. La idea de esa revista es justamente publicar todo el ciclo de la investigación, desde las ideas que tienes, las propuestas de financiamiento, en descripciones de su software, su código, protocolos, flujos de trabajo, puede ser tesis de alumnos. Todos esos productos pueden publicar en el Real Journal, con la idea de ya mirar bajo del cofre y ver todo el proceso y no solamente los productos finales de la investigación. Entonces, yo creo que juntando muchos de esos pedazos, la idea realmente es que la ciencia abierta quiere decir ciencia reproducible. Entonces, ese es un ejemplo de Reproducibility PI Manifesto, que es por Lorena Barba, que es investigadora, y que ella dice que esos son elementos muy importantes en el flujo de trabajo en su laboratorio. Por ejemplo, en todo su código tienen control de versiones para que cada persona puede ver cuándo hicieron cambios, qué cambios hicieron, y que todo eso está documentado. Tienen reportes de verificación de sus códigos que comparten en línea, todo es bajo una licencia abierta, tienen prepublicaciones, puede ser en arXiv o bioRxiv, uno de los otros repositorios, pero la idea es compartir la investigación antes de la publicación formal y ya pueden recibir retroalimentación, por ejemplo. Comparten todo su código y tienen una presencia en la web para que la gente pueda preguntar y pueden
también colaborar en algunas cosas. Y ella dice que lo más importante es que está enseñando a sus alumnos a hacer todo eso, que es parte de su flujo de trabajo al momento de entrar al laboratorio. Y eso es importantísimo porque la idea ahora es que vamos a crear una nueva generación de científicos que ve eso como, no como la excepción, ven eso como el proceso normal. Compartir es algo normal y de hecho esencial para la ciencia. Y eso puede ser muy poderoso en términos de generar cambios en la cultura académica que tenemos actualmente. Colaboración es muy importante. Tenemos varios ejemplos de plataformas en que ahora podemos colaborar de manera abierta con varias personas. El GitHub y Bitbucket son ejemplos de plataformas en que podemos compartir código, colaborar en el código. Overleaf es uno en que los que usan LaTeX pueden colaborar en documentos de LaTeX. Y otros, como hay Open Science Framework, pueden compartir todo un proyecto de investigación, datos, artículos, protocolos, todo ya en un lugar. Yo creo que una de las cosas muy importantes aquí es que hay veces cuando es muy difícil traer a colaboradores, ni sabes a veces qué tipo de colaborador necesitas en un proyecto. Necesitas una perspectiva interdisciplinaria, un investigador que viene de otro área, pero no siempre es fácil encontrar a esas personas. Pero cuando compartimos nuestros proyectos en línea, eso llama la atención posiblemente de colaboradores en otras áreas, en otros países, y ya trae más gente que pueden empezar a trabajar en esos proyectos juntos. No voy a salir a ver el video porque eso puede ser un desastre tecnológico aquí, pero aquí ven un ejemplo de un video en que hay un repositorio en GitHub que en el principio solo hay 1 o 2 personas trabajando en el proyecto y en un momento hay una explosión de gente que están trabajando en varias partes del proyecto al mismo vez. Entonces, es muy poderoso en términos del número de personas, del número de horas, y que los posibles descubrimientos que podemos hacer cuando trabajamos con grupos más diversos. Ese es el ejemplo del Open Science Framework. Como les mencioné, pueden en esa plataforma compartir todo el ciclo de investigación de un proyecto, desde la idea, la propuesta inicial, la colección de los datos, el análisis de los datos y el reporte final. Hay varios proyectos que han publicado a través de esta plataforma sobre reproducibilidad en psicología y en biología de cáncer, donde tienen más de 200 investigadores, grupos trabajando en reproducir varios estudios claves de su área y están organizando todo a través de esa plataforma de manera abierta. Lo importante de eso es que hay integración de herramientas. Entonces, ahora hay tantas herramientas que estamos utilizando. A veces nos enamoramos de una y no queremos cambiar, pero cuando esas plataformas abiertas tienen integración, entonces podemos jalar datos de Dropbox o de Figshare, artículos de Mendeley o de otros repositorios, código de GitHub, integrar todo en una plataforma abierta. Laboratorios virtuales es algo relativamente nuevo también, que la idea es salir del laboratorio que está solamente en un edificio físico, ¿no? Y ahora podemos colaborar cruzando fronteras, cruzando líneas de disciplina. Ese es un proyecto colaborativo entre Brasil y algunos países en Europa. Están trabajando en leishmaniasis, que es una enfermedad grave, y la idea otra vez es que tienen una plataforma donde los investigadores comparten su información, sus ideas, sus datos, para acelerar su investigación en ese campo. Ok. Revisión por pares. Todos sabemos que cuando sometemos un trabajo a una revista, lo que pasa es que invitan a 1 o 2 personas, 2 o 3 personas a leer ese trabajo,
evaluar el trabajo, ver que es sólido, que las conclusiones están apoyadas por los datos, etcétera, y que solamente cuando pasa ese proceso de revisión es cuando se publica el artículo. Pero cuando todo ese proceso está ocurriendo a través de puertas cerradas con científicos que son anónimos o lo que sea, entonces se pierde la información. Hay 2 o 3 personas que deciden si el resto del mundo puede ver esa información. Y eso puede ser no ideal para la ciencia. Entonces, hay varias iniciativas con respecto a la revisión por pares. Uno es por el lado de los revisores, que se llama el Pro Initiative for Open Science, que como revisores vamos a solicitar que todos los datos están disponibles, que otros materiales como código están disponibles, con la idea de que si realmente vamos a evaluar bien el trabajo, tenemos que tener acceso a todos los productos para reanalizar, para ver si dejaron a un lado unos datos extremos, por ejemplo. Entonces, otro punto de acción, ustedes si están de acuerdo pueden firmar esa iniciativa diciendo que ustedes van a apoyar esas ideas como revisores. Hay varios editoriales que están trabajando para cambiar el modelo. Entonces, en lugar de tener ese proceso atrás de puertas cerradas donde nadie puede ver el proceso, nadie puede leer los reportes, ni sabemos quiénes son los revisores, ellos dicen, no, mejor que publicamos primero el artículo y que todo ese proceso de revisión por pares es abierta. Entonces, sabemos quiénes son los revisores, sabemos qué contenido tienen los reportes, qué es la respuesta de los autores, para ver si realmente ese proceso es riguroso y cómo es la iteración del producto inicial hasta el producto final, que es el artículo publicado. Hay varias revistas que ofrecen esa revisión abierta, el PeerJ, F1000 Research, Rio, GigaScience. Ellos tienen, en algunos casos es obligatorio, en otros casos es opcional, pero la idea, yo creo que es bueno, es una ventaja para esas editoriales tener ese proceso abierto, porque muchas veces escuchamos el mito de que las revistas de acceso abierto no tienen un proceso de revisión por pares de alta calidad. Pues bueno, cuando el proceso es abierto, todos los científicos pueden leer los reportes y verificar por sí mismo si ese proceso realmente es riguroso o si hace falta. Y yo creo que eso puede ayudar a mejorar la reputación de algunas de las revistas de acceso abierto y, aparte, mejorar nuestra discusión de la ciencia. Como revisores, a veces es frustrante porque haces todo ese trabajo sin reconocimiento. Entonces, en los últimos años también han surgido unas plataformas como PubLaunch que son para los investigadores que pueden crear un perfil que muestra su trabajo, qué es lo que están haciendo, sus contribuciones a su campo en términos de revisar artículos, de criticar trabajos científicos, y ojalá que un día esos trabajos serán reconocidos también por comités de promoción y definitividad, porque sí es una contribución importantísima a la investigación, a nuestra comunidad. Y eso nos llega a un punto. Estamos pidiendo a los investigadores que comparten sus investigaciones, pero ¿cómo es que podemos reconocer esas buenas prácticas y promover la ciencia abierta? Porque desafortunadamente hay muchas veces cuando nuestros sistemas de evaluación no reconocen cuando la gente comparte datos o código o cuando publican en una revista de acceso abierto en lugar de una revista cerrada. De hecho, reciben más puntos por
por publicar en revistas cerradas que por compartir. Entonces, ¿cómo es que podemos voltear ese esquema y reconocer buenas prácticas? Hay pocos estudios sobre eso, pero uno que salió, creo que fue este año o el año pasado, aquí está la liga a la plataforma, el proyecto en Open Science Framework. Estaban investigando el efecto de badges, de ese tipo de reconocimiento para las buenas prácticas. Entonces, la idea es que si ustedes comparten datos, comparten otros materiales como código o materiales físicos, o registran sus estudios antes de hacer el proyecto, que es, otra vez, ser muy transparente con lo que vas a hacer en la investigación, entonces recibes uno de esas credenciales y como reconocimiento de esas buenas prácticas. Había un estudio, sí, de 2016, en que investigaron la implementación de esto en algunas revistas de psicología. Entonces, las líneas gris que ven allí son las revistas que no implementaron esas credenciales. La línea negra es la revista que sí implementó esas credenciales. La implementaron donde se ve la línea punteada roja, y como pueden ver, los investigadores, solo por tener ese reconocimiento de su buena práctica, empezaron a compartir los datos. O sea, subió muchísimo el porcentaje de investigadores que voluntariamente decidieron compartir sus datos. Entonces, ese puede ser un tipo de mecanismo para reconocer las buenas prácticas y promover ese cambio de cultura que queremos ver en la ciencia. Entonces, para cerrar, yo creo que el mundo de la ciencia sí está cambiando. Hemos visto un montón de avances en los últimos años. Estamos más conectados a través de varias plataformas, varios medios sociales. Tenemos más herramientas para colaborar y compartir nuestras investigaciones. Y estamos viendo varias iniciativas a nivel internacional sobre la ciencia abierta, pero como les mencioné, en el caso de acceso abierto y en el caso de datos y otros productos de investigación, todavía nos falta mucho por hacer, y eso está relacionado con, hay que lograr un cambio en la cultura científica. Ahorita los sistemas de evaluación que tenemos están dando más puntos a publicar en revistas cerradas, no compartir sus investigaciones. Tenemos que cambiar esas incentivas. Y hay que fomentar más colaboración y menos competencia entre investigadores para que siga acelerando o progresando en esas áreas. No podemos seguir con la cultura que tenemos y avanzar al mismo tiempo. Entonces, yo creo que con eso ya es mucha información. Lo cierro y les espero sus preguntas. Gracias. Bueno, ahí estoy yo de regreso. ¿Sí me escuchas, verdad, Eri? ¿Sí? Sí, te escucho. Sí, ya me ven. Sí, ya te vemos, sí. Ya te vemos y pues bueno, muchas gracias por esta charla. Efectivamente es un montón de información que seguramente pues vamos a seguir procesando y bueno, no sé, entrando a las páginas y averiguando cómo funcionan algunos de estos sitios que tú nos recomiendas. Sí. Por acá, recuerden a quienes están conectados que ya pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat en YouTube. Entonces, en lo que van llegando las preguntas, yo tengo un par de preguntas que hacerte y bueno, de comentarios, ¿no? Una de ellas tiene que ver, yo me he encontrado mucho con esta situación de investigadores o docentes, como tú decías, ¿no? O sea, el tema de la ciencia abierta también involucra a docentes, estudiantes. Claro. Bueno, me he encontrado grupos digamos, de estos actores que a veces tienen cierta, o por un lado, resistencia o desconocimiento en términos de sus habilidades digitales para poder utilizar estas herramientas. Como tú decías, en algún momento nos llenamos de cuentas, ¿no? Tengo la cuenta de Dropbox, de Drive, de no sé cuánto, y a veces como poder ir enlazando, digamos, y coordinando esto que ya, digamos, tenemos en nuestra vida digital,
para transitar hacia la ciencia abierta, o sea, ¿qué nos recomendarías tú en ese sentido? ¿Cómo empezar a ordenar o a decidir qué herramientas y demás? Sí. Pues yo creo que es importante que no hay que hacer todo de noche a día, ¿no? No es necesario que empezamos a compartir todo así de rapidísimo, porque sí es un proceso. Requiere que empiezas con un artículo, ves que ya es fácil el proceso, más o menos, no pasa nada, y ya tal vez compartes un dato, ¿no? Y después una función en su código. Y ya poco a poco vas avanzando y aprendiendo de las varias herramientas. Yo el año pasado yo quería compartir datos y yo no sabía cómo, ¿no? Entonces empecé preguntando varias personas, oye, ¿cómo lo haces? ¿Qué hago? Y de hecho, si yo tengo suerte porque yo tenía un amigo que trabaja en ese área y yo le mandé mis archivos y dije, dime qué piensas. Y me dijo, no, es un relajo. Lo que tienes no se entiende, hay que mejorar esto. Entonces yo creo que eso es otra, que no hay que no tener miedo, ¿no? De compartir algo que no es perfecto. O sea, no hay problema si compartes un código que todavía tiene errores, que compartes datos que, pues, parte de eso no se entiende o falta algún dato. Poco a poco, mientras que lo haces, vas mejorando. Entonces, yo creo que es una. La otra es que yo creo que las carreras de licenciatura y de posgrado tienen que pensar muy bien en qué son las herramientas que requieren sus alumnos. Hacer talleres de Microsoft Word y de Excel ya no es suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que desde el nivel de licenciatura deberíamos enseñar a los alumnos cómo utilizar plataformas como el Figshare o Open Science Framework o algo así, plataformas como GitHub, ¿no? Que eso debe ser parte de su formación, porque sí, ya estamos en una época digital en que requiere más conocimiento de esas herramientas. Ojalá sí, que claro. sí. Sí, totalmente. Fer, tú querías intervenir con alguna pregunta por ahí en el chat, ¿no? Sí, una pregunta, en realidad un comentario y una pregunta de Ricardo. En realidad cuando estabas presentando sobre licencias, a partir de un comentario de Ivonne, le surgió como comentario o reflexiones, quizá como polémica, es la actitud de diversas instancias gubernamentales de pensar que la transferencia tecnológica involucra un profit económico y eso limita al cuánto compartir y cómo hacerlo por parte de las instituciones. Eso, primer comentario. Y la segunda, que ya es una pregunta puntual, es si podés dar alguna referencia u orientación de cómo afrontar el desarrollo o el montar un repositorio de proyectos, de manuscritos relacionados en una universidad. ¿Cómo montar un nuevo repositorio? Sí, según lo que entiendo, sí. Ajá. Ricardo, cualquier cosa agregá o volvé a repreguntar si es que faltó algo. No sé si soy la persona correcta para porque no estoy segura que lo que necesitamos son más repositorios, ¿no? De hecho, tenemos hoy en día muchísimos repositorios que no están bien integrados y entonces hay información por todos lados, pero no hay forma de buscar y encontrar lo que está allí, ¿no? Y entonces, no sé si tengo recomendaciones sobre crear nuevos repositorios. La única general sería que utilizan las herramientas que ya existen, que no empiezan desde cero, porque de hecho sí hay muchísimas plataformas. De hecho hay compañías como el Figshare que te pueden ayudar como institución a crear su propio repositorio y tiene mucha visibilidad y métricos y todo para las instituciones. Y otras plataformas que ya existen, y la idea sería empezar desde allí y crear algo, pero no desde cero, ¿no?
y que si hay repositorios nacionales que están muy conscientes que deben estar integrados, ¿no? Sus repositorios institucionales con los nacionales, porque si no tenemos información dispersa que nunca se conecta con las personas que realmente lo tienen que usar, ¿no? Yo creo que es mi única recomendación. Si me permitís, Erin, agrego un comentario respecto, no sé de dónde nos estás hablando, Ricardo, pero... De Chile. De Chile, claro. La recomendación sería, la primera sería, bueno, en este momento Chile no tiene una legislación sobre acceso abierto, pero sí está habiendo un trabajo, es más, a nivel regional la referencia, ¿sí? Que es un portal de repositorios, un proyecto latinoamericano donde se cosechan distintos directorios a nivel regional. Justamente la presidenta en este momento de la referencia, que ahora no me acuerdo el nombre, creo que es Claudia, pero no me acuerdo el apellido, es chilena. Hay ciertas directrices o normativas que se están tomando, primero a nivel internacional, que las define y las desarrolla COAR, y después sí a nivel regional y nacional vienen habiendo algunas tendencias o como si fuera una hoja de ruta para ir resolviendo o atendiendo a los distintos problemas. Desde a nivel de software, requerimientos mínimos máximos, a nivel de licencias, a nivel de descriptores, de esquemas de metadatos, etc. Entonces mi recomendación sería que consultes los casos nacionales para ver cuáles son las prácticas que se están tomando y algunos casos a nivel de directrices internacionales que ahí te van a servir como guía. Si lo que piensas es un repositorio de publicaciones, ¿no? Un repositorio de datos, hay directorios como estuvimos viendo acá, Re3Data, donde también podés ver algunas prácticas o varios proyectos abiertos. En el caso, perdón, y con esto cierro el comentario, Erin, y ya te dejo la palabra, en el caso puntual de Argentina y en el caso puntual de Perú, que sí tenemos la ley de acceso abierto, se apoyan en los repositorios. Entonces, ahí sí, en el caso nuestro de Argentina, nosotros a través del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenemos ciertos requisitos para adherir al Sistema Nacional de Repositorios. Se les exige a las instituciones que cumplan con ciertos parámetros, que presenten su proyecto describiendo y se les hacen recomendaciones y a partir de ahí pueden acceder a financiamiento o no. Eso por mi parte. Vuelvo, Ivonne, o hago un comentario acá que está en el chat. Bueno, no sé, es que yo quisiera detenerme un poco con el comentario que yo lancé en el chat de Twitter y para saber la opinión de Erin. Y es esta situación sobre las licencias, ¿no? Que tú mencionaste. La idea de que todavía pues hay, digamos, ¿cómo decirlo? Desconfianza, escepticismo, en fin, para utilizar una licencia más abierta por el tema del uso comercial. Específicamente para los editores de revistas científicas, ¿tú qué recomiendas? Porque justamente muchos de ellos dicen, bueno, nosotros hacemos el trabajo gratis en América Latina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, porque, ¿sabes? Las revistas, pues no, en su mayoría no cobran cuotas a los autores. Entonces dicen ellos, nosotros hacemos el trabajo de la edición, etcétera, y ponerlo con una licencia más abierta con la CC BY implicaría que el autor entonces puede celebrar otros contratos comerciales con editoriales o lo que sea. Y entonces por eso hay como todavía una desconfianza por usar estas licencias más abiertas. Tú que conoces como, digamos, este ámbito de la publicación tanto en el norte como en América Latina, ¿cuál es tu perspectiva con relación a esto? Pues mira, yo creo que es importante primero regresar a las definiciones, ¿no? De los estándares internacionales de qué es el acceso abierto. Entonces, por eso les mencioné lo de la iniciativa de Budapest, porque allí dice sin restricciones, sin barreras, ¿no? Aparte de, obviamente, el acceso a Internet y esas cosas. Y entonces,
yo creo que es importante reconocer que al momento que ponemos restricciones, eso estrictamente hablando, según los estándares internacionales que tenemos, no es el acceso abierto de veras. O sea, sí es accesible, pero tiene restricciones. Entonces, esa es una cosa. La otra es que había un artículo, y les tengo que buscar la liga, sobre por qué esa restricción no comercial puede causar problemas en términos de algunos usos educativos o reusos de varias compañías que son non-profits, ¿no? Y que esas son algunos tipos de reuso que no queremos limitar, ¿no? Y que, aunque intuitivamente pensamos en negocios, ¿no? En otros negocios, pero no siempre son negocios así que son afectados, que pueden ser instituciones, universidades, non-profits que están trabajando para el bien de sus comunidades, que por esa restricción no pueden reusar la materia. Entonces, yo creo que es importante reconocer eso. Y si quieren, les busco ese artículo que explica más sobre por qué esas restricciones pueden ser no ideal en términos de los reusos de los artículos y de los datos. Claro. Sí, sí, lo esperamos y ahí lo difundiremos después en el Twitter o donde nos sigan esta discusión para que tengamos más información. Sí, entiendo. Mira, con respecto a los datos... Ay, perdón, ¿puedo decir una cosa más? Sí, con respecto a los datos, entiendo que es difícil para un investigador decir, voy a asignar mis datos al dominio público, porque en eso no solo estás diciendo que cualquier persona lo puede reusar, pero no requiere que hay una cita del fuente original. Y para muchos investigadores dicen, no, ¿cómo voy a dar mis datos gratis al mundo y además no pedir que me citen? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que establecemos reglas mucho más claras o estándares, normas en las comunidades académicas sobre la citación de datos. Específicamente en las revistas, si una revista tiene reglas sobre cómo citar los artículos, también ya ahora sería bueno tener reglas sobre cómo citar los datos. Y así estableciendo como normas de las comunidades, yo creo que evitamos muchos de esos conflictos y vamos a quitar un poco del miedo sobre esa licencia. Sí, muy bien, muy claro. Fer, ¿quieres agregar algo sobre el chat? No sé, también todavía tenemos un poquito más de tiempo por si quieren llegar más preguntas. En realidad sí, en realidad acá Juan Carlos pregunta, bueno, en realidad leo algunos comentarios. Josmel comenta como esto, bien dicho, mucho ruido y pocos repositorios bien hechos, muchas consultoras que dan el servicio pero no demuestran capacidad. Ricardo que también de Chile, que repregunta puntualmente sigue con el tema del repositorio, como por ejemplo, qué herramientas podrían ser interesantes para empezar a usar, intuyo a nivel de software. Ricardo, ahí, digo, te respondo yo, por ahí, depende del tipo de proyecto y de institución, pero puede ser desde DSpace, como puede ser ePrint, que son soluciones de software abierto, como puede ser de Omeka, Greenstone y otras, Erin. Hydra, hay otros, sí, hay muchísimos. Ajá. Bien. Yo creo que nombraste los principales. Completamente. Después, bueno, Juan Carlos hace una pregunta puntual en cuanto a los repositorios digitales institucionales con la reciente ley de repositorios digitales en Argentina. ¿Cómo sería la integración entre la parte informática y la biblioteca sin quedar afuera de la ley? Eso no sé si conozco la respuesta. Yo sé, o sea, los detalles muy superficiales de la ley, pero ¿cómo lo van a hacer? Prácticamente, al nivel de la integración, no sé, perdón.
No, está bien. Sí. Agrego, Es Juan algo Carlos. más local, creo, referido a Argentina, ¿no? Creo, Fer. Sí, esto es referido a Argentina. Sí. Y en realidad, a ver, Juan Carlos y el resto, o sea, en realidad en todo proyecto lo que siempre, los que trabajamos en el mundo de acceso abierto y siempre se da esta dualidad entre informáticos o bibliotecarios o profesionales de la información, lo que siempre el comentario es, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que, digamos, tiene que haber una pata informática muy fuerte, tiene que haber una pata de profesionales de la información y tiene que haber una pata académica y de autoridades que estén comprometidos con, ya sea el proyecto de un repositorio institucional de publicaciones, de datos y o una revista, digamos, si no se da esa integración, todo se dificulta un poco más. Entonces, en ese sentido, yo me acabo de quedar en pantalla negra, ahí está. En ese sentido, sí, perdonen, la reglamentación que salió hace muy poco en Argentina implica que haya o cada institución desarrolle, cada institución de investigación en ciencia y tecnología en Argentina tenga que desarrollar un repositorio propio o un repositorio compartido. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que ir avanzando. Obviamente hay tiempo todavía y el órgano de control va a ser el Sistema Nacional de Repositorios del MinCIT. Así que durante principios del 2007 seguramente vamos a tener más novedades. En este sentido, para preguntarle a Erin, digo, y continuar aprovechando su presencia aquí, ¿cómo, con tu conocimiento, cómo ves los financiadores, las agencias de financiamiento, perdón, a nivel nacional y distintas fundaciones que financian la tendencia hacia la ciencia abierta, digo, en los requerimientos cuando financian una investigación? ¿Qué comentarios nos puedes decir? Pues a nivel nacional, CONACYT ha estado apoyando mucho la idea de compartir las investigaciones. Nosotros como profesores de la UNAM, de hecho es parte de nuestra descripción de trabajo la divulgación de la ciencia, compartir con el público los resultados de lo que estamos haciendo. Y yo creo que es importante no olvidar que trabajamos en una institución pública y si estamos haciendo investigación con fondos públicos, que el público tiene derecho de escuchar de esos resultados. Entonces, afortunadamente, CONACYT apoya esa perspectiva y creo que con su repositorio nacional y con la ley relativamente nueva, ¿no? Que todavía estamos viendo cómo lo van a poner en marcha, vamos a ver más iniciativas con respecto a la ciencia abierta. De hecho, hay una iniciativa de CONACYT en colaboración con Horizon 2020 de Europa sobre proyectos de ciencia abierta. Entonces, sí hay varias formas en que la CONACYT está apoyando ese movimiento. A nivel internacional, hemos visto muchas iniciativas por ejemplo, en Estados Unidos hay 3 o 4 agencias que ya están apoyando proyectos específicamente relacionados con la ciencia abierta y que además sus proyectos de investigación tienen un requisito sobre compartir los artículos, compartir los datos. Eso está pasando en Europa, en Canadá, en China. Entonces, hemos visto un crecimiento increíble de políticas sobre compartir sus artículos y datos si reciben fondos públicos y ahora también fondos privados de varios, como por ejemplo el Gates Foundation de Estados Unidos tienen una de las políticas más fuertes que dice ahora que hay que compartir sus artículos al momento de publicación, sin embargo, ¿no? Sin periodo de espera. Y creo que también tienen mención de compartir los datos. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese es un impulso muy importante. O sea, lo más que esas organizaciones están apoyando la idea de compartir la investigación, lo más que los investigadores van a escuchar y van a cambiar su forma de hacer sus proyectos.
bien. Claro. Yo quisiera sumar a esto mismo el tema de las prácticas abiertas en las revistas, ¿no? Como tú mencionaste, por ejemplo, el Open Peer Review, y hay otras nuevas modalidades, ¿no? Como el Post Peer Review y estas cuestiones que van abriendo todavía más la discusión, ¿no? Algunos dicen, pero es que se vuelve eterno y entonces, si todo el tiempo puedes comentar un artículo, en fin, ¿no? Pero tú, ¿qué experiencias has tenido, por ejemplo, con estos journals que mencionaste, que son muy innovadores en esos aspectos? No he publicado en F1000 ni esos que tienen el post-publication, revisión post, pero les puedo comentar, por ejemplo, de mi experiencia con los preprints y con, específicamente con PeerJ, ¿no? Que he publicado en esa revista más que los otros. Con los preprints, he estado en una forma de recibir mucha como retroalimentación, comentarios sobre mi trabajo, y yo creo que la ventaja que yo veo es que recibir esos comentarios antes te ayuda a mejorar el trabajo, y en el momento que sometes a una revista normal, el proceso de revisión por pares va mucho más rápido y mucho más fácil, tranquilo, ¿no? Porque ya los comentarios, los problemas más graves, ya solucionaste antes con los comentarios que recibiste durante ese periodo de prepublicación. Y entonces mi experiencia con esas revistas es que están muy, muy dispuestos de recibir artículos que están publicados en repositorios de prepublicación. Bienvenido, porque creo que reconocen que esa es parte del proceso de ser transparente y compartir, pero también reconocen, por otro lado, que más ojos en el trabajo, mejor, ¿no? Y es mucho más probable que la calidad del trabajo sería más alta. Si mucha gente lo ha leído, lo ha comentado. Entonces, mi experiencia en ese sentido. Con el PeerJ, yo creo que es una de mis revistas favoritas porque su sistema de sumisión es increíble. Sabemos que algunas revistas, sus sistemas no son tan modernas. Entonces, y ellos eso sí es... JS, perdón que te interrumpa, ellos usan un JS3. ¿Perdón? Ellos utilizan un Open Journal System, el Open Journal System. Ajá. No, y es para el autor es muy fácil usar. Y eso sí hace la diferencia entre horas de trabajo y una sumisión muy, muy rápida y fácil. Siempre me han ayudado después de, por ejemplo, yo tuve que corregir un error de dedo en una tabla. Rapidísimo con responder a mi duda, corregir eso. La integración de los preprints con sus publicaciones, ahora puedes someter directamente de la plataforma de prepublicación a su plataforma de la revista formal. Claro. Todas esas innovaciones yo creo que son importantísimos para el investigador porque hace el flujo de trabajo mucho más fácil, rápido, y la divulgación de los resultados mucho más rápido. Claro. Sí. Yo lo digo para que también se animen, ¿no? Creo que muchos editores están en ese punto de decidir si van hacia ese tipo de prácticas y, pues, bueno, escuchar las opiniones de los autores siempre es bueno. Creo que eso lo decíamos también en el webinar con Juan Pablo Alperín. O sea, que es importante también que los journals estén en contacto con los autores. De alguna manera se retroalimenta su trabajo, ¿no? Sí. Y con respecto a esa idea de que nunca termina, ¿no? Pues realmente un proyecto científico pues, nunca termina. No hay muchas veces cuando dices, pues ya contesté la pregunta, ¿no? Y no es así. Y entonces reconocer que ese es un proceso evolutivo, yo creo que no está mal. Obviamente tenemos que tener un sistema de finalizar o indexar algún trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, el F1000 Research han experimentado con lo que se llama figuras vivas, que la idea es que el grupo inicial analiza sus datos, genera la figura,
pero después otros grupos que están generando datos muy similares pueden añadir sus datos y la figura va cambiando. Pero lo bueno de todo eso es que tienen bajo control de versiones la figura. Entonces, en cualquier momento, si quieres regresar a una versión anterior, puedes, y ver toda la evolución de esa figura, está documentado, y ver cómo comparar los resultados de distintos grupos. Entonces, yo creo que ese es el futuro de publicación científica, que va creciendo, que va cambiando, pero que tenemos todo el proceso documentado. Claro. ¿Sí? Creo que hay algunos problemas de conexión, Fer. Sí, pero estaba viendo el comentario ese, pero nosotros estamos y estoy viendo, o sea, raro, se sigue grabando, así que sigamos en todo caso. Yo acá tengo dos preguntas, una vía Twitter de Eva Méndez de España, la voy a comprometer públicamente, mi tutora de tesis. Estoy un poco atrasado, así que estoy bastante atrasado, casi ni empezando, pero ya me voy a poner al día, Eva. Hago la promesa pública. Eva pregunta, un sistema de ciencia abierta debe ser internacional. A nivel de la Unión Europea no basta. Esto surge, perdón, retrocedo un poquitito. Eva, el primer comentario pone es, me interesa mucho la colaboración que menciona Erin en relación a la colaboración con el Horizon 2020. Y ahí hace su comentario que es, un sistema de Open Science debe ser internacional. A nivel de Unión Europea no basta. ¿Cuál sería el modelo ideal? Pregunta global. ¿Cómo sería el Global Reward System pro Open Science? Uy, eso es una pregunta excelente, pero muy difícil contestar. Porque sabemos que no te la va a hacer fácil. Es así. Es que sí, sabemos que las colaboraciones entre países no siempre es fácil, mucho menos a nivel de varios países. Pero yo creo que ver esas iniciativas entre varias, ¿cómo se llama? Agencias de financiamiento, ¿no? CONACYT Horizon 2020, CONACYT tienen otro con Francia, tienen otro con varios países. A través de esas agencias, yo creo que es el punto donde podemos empezar a colaborar y que en ese sentido es donde hay también los incentivos, ¿no? Porque los investigadores de esos países tienen incentivos para colaborar, que reciben reconocimiento de sus propias instituciones, del fundador nacional, por tener esas colaboraciones abiertas con otros grupos de afuera. Pero más allá, no sé, sería muy difícil. Pues hay iniciativas a nivel, como por ejemplo esos laboratorios virtuales que mencioné, son colaboraciones entre Brasil y Europa. Pero esas son iniciativas que entre ellos crearon, no es algo del top, ¿no? Entonces, más allá que esas colaboraciones, no sé cómo, porque el problema es que ahora cada institución tiene su forma de evaluar a la gente, cada agencia tiene su forma de evaluar a las propuestas de financiamiento. Sería muy difícil imponer en esas instituciones y esas agencias reglas y que ponemos todos de acuerdo en reglas para eso. Yo creo que es difícil, pero es algo que deberíamos intentar, eso sí. Claro. Bien. Sí. Están los comentarios de Guillermina en YouTube. ¿Querés? ¿Le vamos haciendo las preguntas? Sí, bueno, eso es como una pregunta larga. Dice, ¿qué impacto cree que tiene el movimiento de la ciencia abierta sobre las posibilidades de definir agendas de investigación más diversas y más asociadas a las necesidades de comunidades locales? Y, bueno, continúa, ¿cómo se podrán combinar a futuro los requisitos de una ciencia que se abra a la digitalización, pero que requiere más profesionales con acceso a herramientas e infraestructuras complejas?
con las posibilidades de que un público más amplio se involucre y acceda al conocimiento producido de estas nuevas formas, ¿no? Es más o menos esa pregunta así. Lo podemos dividir porque sí tiene varias partes. ¿Cuál era la primera parte? La primera parte sería como las posibilidades de agendas de investigación más diversas, abiertas y asociadas a necesidades y comunidades locales. Ajá. Sí, yo creo que eso es cuando viene, por ejemplo, lo de participación ciudadana, ¿no? Hay comunidades que están sufriendo de brotes locales de varias enfermedades que otros científicos en otras partes del mundo piensan, pues eso ya no es problema, ¿no? Claro. Si podemos compartir información, crear plataformas en que esas comunidades pueden compartir sus experiencias, lo que están viviendo diariamente en sus comunidades, entonces así podemos empezar a identificar problemas y investigar cosas que realmente puedan tener un impacto para esta comunidad, ¿no? Es muy común que si una enfermedad no afecta ciertos países, no los voy a mencionar, que no hay inversión de dinero, ¿no? Pero sí hay comunidades en otros países que están muy afectados por esos países. Y hay que tener plataformas en que esas personas pueden compartir esa información. Esa es una. El otro es, por ejemplo, mencioné eso de los laboratorios virtuales. Yo creo que es poderoso porque hay varios países. En México, por ejemplo, tenemos mucho menos recursos para investigación que en Estados Unidos o en Canadá o en algunos países de Europa. Por esas limitaciones hay equipos que no tenemos o hay muy pocos en el país que podemos usar. Si podemos colaborar a distancia con otros investigadores que sí tienen esos equipos, y entonces eso aumenta el número de posibilidades que nosotros tenemos de trabajar en varias preguntas. Y entonces ese tipo de colaboración abierta me ayuda porque ahora tengo acceso a infraestructura que nunca voy a tener acá, ¿no? Claro. Y eso es cierto para otros países. Entonces, ese tipo de colaboración, de compartir ambientes virtuales, de aceptar información de comunidades que no son solamente de los países más ricos o de los científicos, ¿no? Que también es una comunidad cerrada, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos ayuda a aumentar nuestro panorama, nuestra visión científica y trabajar en problemas que son realmente importantes para nuestras comunidades. Claro. Sí, bueno, creo que con eso se contesta, ¿no? Un poco el resto de la pregunta, que habla justo de esta vinculación ciudadana, en fin, ¿no, Fer? ¿Cómo? Sí, completamente. En realidad, agregaría como comentario y o pregunta, yo lo que veo es, por lo menos en Argentina y algunos países de la región, que estamos en una etapa recién como relevando usos y prácticas respecto a ciencia abierta, inclusive a datos abiertos en ciencia, intentando ver y definir dentro del ciclo de vida de los datos, bueno, cómo vienen trabajando las ciencias duras, las ciencias humanas, las ciencias sociales. En el medio está, digamos, como atravesado también el campo de las humanidades digitales. Por lo menos esos son los últimos relevamientos que estuve viendo aquí en Argentina. El primero de ellos de la gente de STEP América Latina, que probablemente lo conozca, o si lo conoce, Erin, puedes hacer algún comentario. Después desde el lado de la Universidad Nacional de Rosario, el CIN y el CAICIT-CONICET, que tiene un enfoque, un tinte mucho más desde el lado de las humanidades digitales. A partir de ahí, ¿cómo nosotros, como investigadores o como profesionales de la información, en esta doble personalidad que tenemos,
¿cómo podemos hacer en nuestras instituciones como bibliotecarios embebidos que trabajamos con otros investigadores de otras áreas, empezar a mostrarles beneficios, mostrarles impacto por un lado, y después por otro lado, cómo relacionarlos con otros tipos de actores más relacionados con el mundo de los hackers, de los hackatones, que probablemente creo yo que sean también los que vayan a utilizar y a reutilizar muchas veces esos datos con esto, con una impronta de ciudadanos, de activismo, hackactivismo ciudadano, etcétera. ¿Cómo ve ella o qué opinión al respecto de cómo avanzar en este sentido? Entonces, ¿te refieres cuando quieres mostrar los beneficios? ¿Es Sí. a otros investigadores o a políticos? Porque creo que el mensaje cambia mucho dependiendo con quién estás hablando, ¿no? Claro. Con respecto a los investigadores, sí. Ellos tienen que ver, yo creo que, mira, tenemos muchos argumentos éticos, morales, podemos mostrar que hay beneficios a nivel social, de salud pública, pero también los investigadores tienen que ver que hay beneficios para ellos. Y hay estudios que dicen, por ejemplo, que si comparten los datos, reciben más citas, eso es más visibilidad para su laboratorio y puede traducir en más financiamiento, promoción, cosas así. Hay argumentos de que cuando sabes que vas a compartir los datos, cuides mejor la documentación de todo el proceso de colección de datos, de preservación de esos datos, y cuando quieres regresar después al mismo proyecto 2 años, 5 años después, ya está toda la información y guardas un montón de tiempo y esfuerzo y estrés, y porque ya toda la documentación está allí, y eso puede beneficiar su propio laboratorio, no solamente los de afuera. Entonces, hay algunos beneficios para el investigador. Cuando hablamos con gente de administración o con políticos o otra gente, yo creo que cambia el mensaje, porque en ese caso, por ejemplo, si son gente de algunas agencias de financiamiento o de non-profits o políticos, tienen que ver el impacto en la sociedad, ¿no? Tienen que ver que, o sea, esa clínica a la vuelta de la esquina ya está utilizando los datos de ese investigador para desarrollar planes de vacunación para los niños de primaria, ¿no? Tienen que ver ese tipo de impacto. Y en ese caso yo creo que es importante los proyectos como el Open Data Impact Map, y hay otros que están coleccionando estudios de caso en que la gente en las comunidades, en los proyectos de justicia social, están utilizando esos datos y el impacto es mucho más claro que en un proyecto de investigación, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que ser muy consciente de su audiencia, con quién estamos hablando, investigadores, políticos, y de allí qué es lo que es importante para ellos y enfocar el mensaje así. Y en el ambiente científico, el ambiente universitario, enfocar en los datos. Los científicos nos encantamos ver los números, los datos. Enséñame los datos que me dice que eso es bueno, ¿no? Y yo creo que con respecto a los datos abiertos, hay pocos estudios, pero va creciendo. Cada año tenemos más estudios que muestran ese efecto de citas o ese efecto del impacto social, o ese efecto a salud pública. Y con esos ya podemos argumentar de manera más concreta, ¿no?, los beneficios. Sí. Bien. Sí, perfecto. No sé, creo que quedó muy bien respondida, ¿no? Tu pregunta, Fer. Completamente. Muchísimas gracias, Erin. Bueno, sí. Un comentario más, una pregunta más, en realidad. Hace muy poco terminó la OPCOM 2016,
Muchos no pudimos asistir, nos quedamos con muchas ganas. Por suerte muchos colegas latinoamericanos y de otras partes pudieron asistir. En realidad sería comentar qué es la OpenCon, qué espacio es, alguna reflexión de este 2016 y cómo los que no pudimos asistir podemos sumarnos a participar, a colaborar y a soñar que en el 2017 vamos ahí. Sí. Bueno, el OpenCon es en general, es el primer congreso para alumnos y profesionales de carrera temprana sobre el acceso abierto, datos abiertos y recursos educativos abiertos. Entonces, la idea es que tienen 2 días de pláticas, de talleres, de educación en esos temas, y en el tercer día van a hablar con políticos en Capitol Hill, en las embajadas, para practicar un poco la promoción de esas ideas y explicar lo que justamente estábamos diciendo, de cómo transmitir el mensaje de la importancia de compartir nuestras investigaciones. Entonces, esa es la idea del Congreso. Cada año recibimos solicitudes, yo creo que este año fue más de 10,000 solicitudes y solo podemos aceptar alrededor de 200 porque les damos beca completa para asistir al Congreso. Entonces, muy competitivo el proceso de aplicación y de aceptación, pero hay muchas formas en que la gente pueda participar aparte del Congreso principal. Entonces, OpenCon no es solamente un congreso de 3 días durante el fin de año. Es una comunidad en que estamos haciendo actividades todo el año. Entonces, si entran a la página de OpenCon, donde dice Community, comunidad, pueden inscribir en nuestra lista de correos. Tenemos mucha discusión sobre temas de ciencia abierta, acceso abierto, y hay veces cuando alguien en su institución está trabajando, vamos a implementar una nueva política de acceso abierto, yo no sé cómo hacerlo, algunos que lo han hecho en sus instituciones, por favor, me pueden dar consejos. Entonces, hay mucha comunicación que pasa de ese tipo. También si alguien tiene un evento, un artículo que quieren compartir. Aparte de eso, tenemos webinars durante el año y tenemos llamadas. Una vez al mes tenemos llamadas para cualquier persona puede incorporarse la llamada, escuchamos a varias pláticas a veces o puede ser que hay varios que tienen proyectos que quieren compartir sus avances en los proyectos. Y aparte de esto, tenemos eventos satélites en países en todo el mundo. Entonces, si ustedes quieren organizar un evento satélite en su país o en su institución específicamente, nos pueden contactar y podemos ayudarles a organizar ese evento. Todas nuestras pláticas están grabados, pero aparte de repetir las grabaciones, pueden invitar gente local que hablan de esos temas, pero con problemas específicos a sus instituciones o sus países. Entonces, tenemos todas esas actividades. Les invito a ver en la página todo lo que tenemos bajo el menú de comunidad y de eventos satélites. Y no sé, Ivonne, si quieres yo voy a comentar sumar un par de comentarios. Sí. Sí, o sea, aparte de toda esta, digamos, las cuestiones operativas y formales del Congreso, la verdad es que... Espera, ahí está. Fui yo. Perdón, un atentado que hice yo. Te quise mostrar para todos. Me estás censurando. No, perdón. No, bueno, sumo 2 comentarios y ya para cerrar esto que dijo Erin. Además de todo esto, la verdad es que la OpenCon es un evento en donde encuentras mucha solidaridad y un sentimiento de verdad de comunidad muy fuerte, porque mucha gente está atravesando
digo, este año, en el caso de 2016, vimos algunos casos, ¿no? De gente que está atravesando por dificultades, ya sean legales o incluso de los propios contextos de los países, que a veces impiden un poco el avance en los proyectos open, digamos. Y entonces el apoyo que se recibe en OpenCon, como dice Erin, bueno, está en el Congreso, pero va más allá, ¿no? Y sabes que los proyectos de acceso abierto, de datos abiertos, en fin, pueden tener un soporte, digamos, con otra gente que está trabajando cosas similares. Entonces, es una oportunidad única para trabajar en red, para como colaborar en diferentes proyectos, unirte a una comunidad que está discutiendo las mismas cosas, en fin. Entonces, creo que sí, como ella dice, es mucho más allá que el Congreso. Y bueno, la buena noticia es que estamos ahí trabajando en una iniciativa para hacer una versión Latinoamérica. Ya se hicieron varias, una en Campinas y otra en Santiago de Chile. Entonces queremos, bueno, hacer una propuesta regional también para que discutamos nuestros propios temas y estemos también en la discusión global, ¿no? Entonces, bueno, ahí sumar eso, en la página de OpenCon hay un montón de cosas y en Twitter y en Facebook, en las redes hay mucha discusión también. Y pues bueno, creo que terminamos con las preguntas, con los comentarios para Erin. De todas maneras, vamos a seguir recibiendo comentarios, correos, no sé, recomendaciones para esta serie de webinars. Y bueno, por mi parte solo quiero de nuevo agradecer a Erin, agradecer a quienes estuvieron conectados y a quienes siguen compartiendo estos recursos. Y pues bueno, invitarlos a sumarse en el próximo 2017, que seguro vamos a tener por ahí participaciones de gente también muy, muy interesante. Gracias a ustedes por la invitación. Y a todos por escuchar y por preguntar. Bueno. Sí. Bueno, Erin, nuevamente muchísimas gracias. Como te dijo Ivonne, agradecerte que compartas toda tu experiencia y tus conocimientos. Ya me suscribí a OpenCon, así que espero que nos veamos por ahí. A toda la comunidad, agradecerles el acompañamiento en estos últimos 3 meses del año, desde septiembre a diciembre, en esta serie de webinars dedicadas para editores científicos y profesionales de la información. La verdad que estuve viendo algunos de los números. Después, antes de fin de año, vamos a compartir algún post con todos los enlaces a los recursos de aprendizaje que se fueron produciendo en cada grabación. Obviamente va a estar esta semana o el lunes a más tardar la publicación de los recursos de aprendizaje dado hoy por Erin, con la presentación que utilizó ella, además de la grabación de video y algunos enlaces o recursos que comentó y que quiera compartir. Aproximadamente, y solo para tirar algunos números, tuvimos los 11 videos, o los 11 videos que estuvieron hasta hoy. En total estamos cerca de las 4.500 visualizaciones. Wow. Como para tener una dimensión de 11 videos en YouTube, así que nada, felicitaciones y bueno. A todos. Felicidades, está muy bien. Muchísimas gracias. Obviamente después pasaremos bien en claro y compartiremos bien estos números y los enlaces para que, como dijo también antes Erin, sigan utilizando estas charlas, las puedan poner en sus instituciones, compartir con colegas. Todo este material está abierto, con licencias abiertas para que lo compartan, para que lo mejoren, para que lo utilicen y reutilicen. Así que, nuevamente, desde Aprender 3E, de la comunidad, nos queda un último webinar, no relacionado con DOAG, sino relacionado con otros temas de pueblos originarios y bibliotecas, pero agradecerle y saludar a DOAG a través de Ivonne y a todos los editores que se sumaron a esta comunidad. Así que muchas gracias de mi parte y que tengan un excelente comienzo del 2017, que sea mejor para todos. De mi parte, chau. Chau Erin, chau Ivonne. Bye. Chau, gracias. Chau. Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, depende
el horario y la ciudad del mundo y el lugar del mundo donde nos estén mirando. Nos encontramos para un nuevo webinar. Aquí el último del año de esta serie de webinars de transparencia y buenas prácticas para revistas en acceso abierto, organizado por DOAG y la comunidad de Aprender 3C, con el apoyo de Latindex, de Cielo, de Redalic, de Claxo y del CAICIT CONICET. Nada, estamos muy contentos y muy agradecidos de estos webinars, de la asistencia que va teniendo. Yo mientras hago este poquito de tiempo, veo y los incentivo como siempre a los que ya estén mirando, que ahí se van sumando el número, que saluden por el chat de acá de YouTube. Tiene que estar por aquí, a ver si se ve. Aquí a la derecha de la pantalla digan hola o saluden y digan desde qué ciudad están mirando. Ahí está Lino Maldonado de Bolivia. Vayan así presentándose, y a los que estén también en alguna otra red social, ya sea Twitter, Facebook, Google+, les pedimos si pueden mandar un tweet o mandar un posteo avisando que ya está empezando el webinar en este momento. Compartan o el URL directamente de YouTube o el URL de Aprender 3C, de Aprender en Directo, que ahí van a poder también ver. Les pedimos que utilicen el hashtag Aprender 3C o el hashtag DOAG Buenas Prácticas para todo comentario, todo tweet que vayan enviando. Por último, si hay alguien nuevo acá asistiendo a los webinars, y les cuento un poco la dinámica, cómo es. Hacemos esta parte de presentación e introducción. Ahora ya enseguida le doy la palabra a la magíster Ivonne Lujano, la embajadora de DOAG para América Latina. Mi nombre es Fernando Ariel López, de la comunidad de Aprender 3C. Y Ivonne va a presentar y va a resumir el currículum. Con respecto a nuestros trabajos como investigadores y docentes, ¿no? Y entonces, el acceso abierto es una cosa clave, pues hay que compartir los artículos, pero también los datos, el código, en algunos casos los cuadernos electrónicos que tenemos, el proceso diario de registrar los experimentos que estamos haciendo, los recursos educativos también como docentes. Vamos a producir muchos trabajos que también vale la pena compartir. Revisión abierta, hardware libre. Entonces, pues hay muchos componentes bajo esa sombrilla de la licencia, de la ciencia abierta. Entonces, el grupo Foster ha desarrollado lo que se llama taxonomía de la ciencia abierta, en que se ve todos los componentes. Y hoy les quiero platicar un poco sobre el acceso abierto, la definición internacional, algunas iniciativas nuevas, pero también de la definición de los datos abiertos, estándares internacionales, cuadernos electrónicos abiertos, que también es algo importante. Entonces, no vamos a tocar todos esos puntos, pero varios para que les doy un panorama de lo que está pasando en ese espacio. Entonces, con respecto al acceso abierto, hay varias normas internacionales. Yo creo que lo más famoso, el primero, es el Budapest Open Access Initiative, que tiene fecha original de 2002. Y eso fue la primera vez que utilizaron la palabra acceso abierto y establecieron la definición, la disponibilidad gratuita que permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, reusar de cualquier manera sin barreras, ¿no? Y entonces eso estableció la definición de acceso abierto, y ese es el estándar internacional que hoy en día seguimos utilizando. En 2012 cumplieron 10 años y salieron con algunas recomendaciones específicamente de promover las dos estrategias que serían. Podemos ir transitando hacia prácticas más abiertas que buscan compartir el conocimiento con más personas. Entonces, sin más, yo silencio, me voy y le doy la palabra a Erin. Bienvenida, Erin.
Gracias. Ay, muchas gracias por la invitación y por la introducción tan padre. Pues me da mucho gusto estar aquí. Ojalá que la tecnología coopera con nosotros hoy y todo va bien. Pero por si acaso que no me escuchan algo, o sea, me avisan, ¿no? Entonces, sí, hoy el plan es hablar más allá que el acceso abierto, que realmente como investigadores estamos produciendo mucho más que solamente artículos. El artículo es el resultado final de un proceso muy largo, de un proyecto de investigación que tiene varias partes y que está generando protocolos, datos, código, varios otros productos que también queremos compartir y abrir todo el proceso, todo el ciclo de la investigación. Entonces, hoy les quiero platicar sobre algunos conceptos, estándares internacionales con respecto a la ciencia abierta. Hemos visto mucho movimiento en los últimos años con respecto a la promoción de ciencia abierta. Quiero platicar de algunos proyectos, algunas recomendaciones y experiencias mías. Entonces, voy a cambiar aquí a la presentación. ¿Se ve todo bien? Iván, ¿me puedes confirmar? Sí, se ve bien, excelente. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, antes de todo les quiero comentar que esa presentación también está bajo una licencia abierta, entonces lo pongo después en Figshare y ustedes lo pueden compartir, tomar fotos, lo que sea, cualquier manera que quieran compartir la información. Y entonces yo creo que antes de todo hay que empezar con la definición de qué es la ciencia abierta, porque utilizamos esa palabra abierta mucho, pero sí hay estándares internacionales y como les mencioné, no solamente es el acceso abierto, sino muchas más cosas. Y el resumen de la charla, y ya le damos la palabra a Erin para que haga su presentación. Ustedes pueden ir haciendo comentarios, preguntas durante toda la charla. Con Ivonne las vamos a ir tomando esas preguntas y comentarios y después se la pasamos al final de la exposición a Erin. En todo momento pueden ir tuiteando, pueden ir haciendo el relato en las redes sociales, así sumamos más gente a este evento. Bueno, de mi parte, ahí llegó, hola Dago, también de México. Gracias por estar. Bueno, yo lo que hago en este momento, en este instante, es pasarle la palabra a Ivonne. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Hola Fer, hola a todos, hola Erin, y a todas y todos quienes están conectados desde diversas partes del mundo. Pues bienvenidos a nuestro webinar número 11 de 2016. La verdad es que estamos muy contentos y estamos ya celebrando porque sí ha sido un esfuerzo muy grande que hemos hecho en conjunto, pues el DOAG y la comunidad Aprender 3C, pero además de las iniciativas que ya Fer mencionó al principio, yo quiero agradecer a todas las demás instituciones y personas que se han sumado a esta comunidad y que han ayudado a compartir estos contenidos. Por ahí me encanta porque recibí recién una anécdota muy buena de un editor que dice, yo tengo ya todos los webinars descargados en mi teléfono y no sé, a veces voy en el auto y los pongo, ¿no? Y estoy escuchando las charlas y compartiéndolas además por correo con otros editores, en fin. Entonces me parece que ha sido una iniciativa que ha generado esta dinámica de estar compartiendo lo que vamos aprendiendo todos juntos, creo. Porque en realidad los temas que hemos abordado no están para nada terminados, ¿no? Acabados, sino todo lo contrario, los ponemos para que todos vayamos aprendiendo y discutiendo sobre estas nuevas tendencias, digamos, en la publicación en acceso abierto. Entonces, pues les invito a que sigan o sigamos dándole circulación a estos contenidos y porque yo estoy segura que a mucha más gente les puede servir los temas que hemos abordado. Y bueno, el día de hoy, en el último webinar de 2016, me da muchísimo gusto que esté con nosotros Erin McKiernan, que es gran amiga y compañera de viajes en el Open Access, ¿no? Recientemente compartimos, creo, una de las experiencias más
únicas en términos de eventos académicos en Washington, en la OpenCon. Ella participa en el equipo organizador de estos eventos que buscan difundir el acceso abierto, los datos abiertos, la educación abierta, a través de mucha gente que está colaborando y haciendo cosas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, Erin la voy a presentar muy brevemente. Ustedes pueden conocer más de ella en sus redes, su blog y demás. Ahí en la página de Aprender 3C también colocamos alguna de esta información que voy a leer muy rápido para después darle la palabra y que nos comparta sus perspectivas y su visión sobre la ciencia abierta. Bueno, Erin es investigadora de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Departamento de Física. Ella tiene un doctorado en Fisiología por la Universidad de Arizona y trabaja en el ámbito de la biofísica de células excitables. Tiene algunos proyectos sobre modelos matemáticos de células del hipocampo para estudiar el envejecimiento. Ha recibido becas y algunos otros apoyos para realizar investigación en este campo. Y además, digamos, su otra faceta, una de sus tantas facetas, es la promoción del acceso abierto y de las prácticas abiertas en investigación. Ella tiene un sitio que está muy bueno, les invito a visitar, se llama Why Open Research, que además combina cómics geniales que me encanta y demás. Además, ella colabora, bueno, con la OpenCon, como ya decíamos, y también actualmente se encuentra realizando un proyecto sobre evaluación de científicos, digamos, ¿no? Financiado por la Open Society Foundations. Entonces, bueno, un montón de más cosas que ustedes pueden conocer de Erin a través de Twitter y estamos ahí, está conectada mucho en las redes. Y el día de hoy pues nos va a hablar de Open Science, de ciencia abierta y de cómo investigadores, editores, estudiantes, en fin,